el espacio de la última participación de esta semana de la familia que tenemos. Adelante, Pastor Ceseña, es tu tiempo y Dios te use grandemente. Gracias. Por favor, tomen su asiento. Qué placer. Qué placer estar con quienes nos han seguido a través de las redes y ahora están aquí, a otros que no nos hemos visto, pero hoy, por la gracia de Dios, estamos celebrando juntos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el último momento en que Jesús está con sus discípulos antes de entrar en el tiempo de mayor aflicción y hacer la obra redentora. Estas son las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos. Estas palabras fueron estas: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No volvieron a ver a Jesús, no estuvieron más con el Señor, no se refirió más con sus discípulos, y estas fueron las últimas palabras. Teniendo en cuenta esto, permítanme iniciar con lo que es el tema del día de hoy. Le denomino el éxito de Nehemías resolviendo la crisis en el modelo ahora. Recientemente acabo de escribir un libro que así le he llamado El éxito de Nehemías resolviendo la crisis en nuestras vidas y ministerios. No lo pude traer, la impresión no salió a tiempo, pero doy gracias a Dios porque puedo compartir con ustedes. Previo a darle todo este seguimiento, en la siguiente diapositiva ustedes tienen lo que es un enlace QR para lo que es el devocional diario de nuestra Convención Nacional Bautista de México. La Alianza Ministerial Bautista inició este año este trabajo de dar a los líderes, pastores, iglesias, este recurso de lo que es un devocional. Este devocional es un estudio un poquito inductivo. Esto quiere decir que no es meramente un devocional como usted oiría. Este tiene un poco de trasfondo histórico, un poco de trasfondo bíblico, un poquito más profundo, porque la iniciativa es que usted tenga un recurso para cuando vaya a leer alguno de los libros. Especialmente iniciamos con el libro de Esdras y a partir de ahí van 15 libros del Antiguo Testamento. Bueno, después de este aviso y un saludo de la Alianza Ministerial Bautista de México y también de la segunda vicepresidencia, su servidor, soy auxiliar de la segunda vicepresidencia, el área teológica, donde estamos desarrollando, por la gracia de Dios, materiales a partir de este año e iniciamos con la escuelita bíblica de vacaciones. Ahorita hago referencia a ello. Pero vayamos, ¿qué es una crisis, queridos hermanos? Un suceso desencadenante ante el cual un individuo o comunidad se ve incapacitado temporalmente para reaccionar o hacer frente a las cosas porque ha sido superado por la situación. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros, todos nosotros, sufrimos crisis. En forma de pregunta, ¿todos sufrimos crisis? Sí, todos. No hay excepción. Sean pastores, sean personas bien entregadas al Señor, nuestro diseño está para trabajar y atender crisis. Una crisis es aquello que me supera con los recursos que yo habitualmente tengo y ese acontecimiento, situación, me supera, mis recursos no me alcanzan para atender esa situación. Esto me lleva, me dispara, ¿verdad?, a tener preocupaciones y dificultades para atender esto. Cuando es prolongada esa crisis, entramos en problemas, enfermedades, trastornos. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, dice que es un estado de bienestar en el cual la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Una persona con salud mental hace esto, tiene capacidades, recursos y apoya a otros. Pero aquí hay algo interesante en el libro de Nehemías y te pido de favor que vayas al capítulo 1, como bien lo leyeron ahorita, lo hemos leído.
Pero ahora vamos a indagar un poquito acerca de lo que es este pasaje y lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes y con el que el Señor me permite. Primero que nada, tenemos aquí en el capítulo 1, del verso 1 al verso 2, tenemos un momento donde nos sitúa históricamente el escritor sagrado. Quiero decirle que se le atribuye a Esdras este escrito. Esdras es quien está escribiendo esto. Entre Esdras y Nehemías existen alrededor de 9 a 12 años. Esdras y Nehemías en sus tiempos, alrededor de 9 a 12 años. Esdras, Nehemías, pero antes de ello está una parte del pueblo de Israel, de los judíos que fueron esclavos en Babilonia y que fueron regresados. Estos regresaron, el primer grupo del exilio que regresa fueron aquellos que el dirigente era Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Ese primer grupo que regresa, establece el Señor que habrían de regresar para edificar el templo. Ellos regresan con 43,000 personas, 43,000 judíos, y el resto eran esclavos que ellos traen. O sea, que hacía un estimado de 50,000 personas. Regresan en el primer grupo de exiliados que regresan a Jerusalén, después de estar cautivos en Susa, en Babilonia, después de estar ahí por 70 años establecidos ahí. Zorobabel y Josué son los que regresan a Israel, a lo que es Jerusalén, para edificar el templo. No fue poca la población que regresa, 50,000 personas. Ellos, entre Zorobabel, Josué y Esdras, existe un tiempo de 80 años. Zorobabel y Josué, si bien pudieron atender el llamado, no lo hicieron de forma inmediata, no construyeron de forma inmediata. Lo hicieron durante los primeros 20 años. Imagínate, 50,000 personas que llevaba a todos lo que necesitaba para construir, tardaron 20 años. Algo sucedió, queridos hermanos, en ese tiempo. Sucedió que ellos, al llegar al lugar donde estaban, empezaron a mezclarse con los demás, empezaron a vivir una vida licenciosa y se olvidaron del Señor. El Señor tuvo que usar a profetas, en este caso entre uno de ellos a Ageo y otro a Zacarías, para animarlos y que pudieran terminar la obra. 20 años tardaron, 20 años. Pero no fue después de esos 20 años que Dios, hasta los 80 años después, que Dios levanta a Esdras. En el momento en que Esdras se levanta, es en el momento en que también está Esther haciendo su trabajo allá en Babilonia. Mientras Esdras regresa a Jerusalén, es el segundo pueblo, segundo grupo que regresa. Este ya no regresa con tantas personas. Él regresa, si acaso, con 4,000 personas, él está regresando. Esto es interesante a la luz de lo que vamos a ver, porque Nehemías, cuando escucha, él se encuentra en Susa, en Babilonia. Cuando él se encuentra en Babilonia, Esdras ya estaba en Jerusalén. Pero Esdras viene a hacer unas reformas espirituales hermosísimas que ya hemos leído en el capítulo 7, verso 10, que él era un hombre temeroso de la palabra del Señor, era un experto en la palabra, era apasionado por la palabra, pero el pueblo era duro. Y el pueblo no había hecho lo que tenía que hacer. Dios levanta a Nehemías y mire de qué manera lo levanta. Dice el texto, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos. Este Hanani, creemos que Nehemías viene de una familia que, si bien no era rico, pero sí era una familia que estaba dentro de la administración en Jerusalén. Y que al saber toda esta situación, pues a Nehemías lo ponen como parte de aquellos que sirven al gobierno, ¿verdad?, que los llevaba cautivos. Disculpe que le esté haciendo tantas referencias y les voy a decir por qué es necesario todo esto. Nehemías nace en Babilonia. Su nombre quiere decir Dios ha consolado. ¿Cómo quiere decir? ¿Qué quiere decir su nombre? Dios ha consolado. Y sabemos que una de las referencias respecto al nombre que Dios daba, especialmente cuando Dios iba a usar, también no solamente hablaba del nombre, sino del propósito de esa persona.
Cuando Nehemías, siendo copero del rey, cuando Nehemías recibe esta información de su hermano, creemos que es su hermano directo de sangre, que estaba como súbdito de cautivo, ¿verdad? Ahora de los persas, él viene a dar un reporte de lo que está pasando en Jerusalén. Y Nehemías aprovecha para preguntarle a su hermano cómo están en Jerusalén. Y esta es la respuesta de su hermano. Y dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si nosotros tomamos el tiempo en que llegó Zorobabel, el tiempo en que llega Esdras y el tiempo que ahora está viviendo Nehemías, es un estimado alrededor de 90 años, de entre 90 y 92 años, desde el primer grupo que fue a Jerusalén. No habían terminado la obra, no habían hecho más, todo lo contrario, todo seguía derribado. Nuestras vidas, queridos hermanos, durante algún tiempo, después de venir a los pies del Señor, después de obedecerle y nosotros tomar en confianza que estamos fortalecidos, dejamos a un lado nuestra comunión con el Señor y nos sucede exactamente lo mismo. Nuestras paredes, nuestros muros, nuestra vida está derribada por mucho tiempo. Algunos consideran qué tan difícil puede ser levantar un muro. Bueno, a estos les tomó primeramente 20 años en edificar un templo, 50,000 personas, algo que no era difícil para ellos, pero les tomó mucho tiempo. En el momento en que resulta escuchar Nehemías acerca de esto, vea lo que acontece, versículo 4. Cuando oí estas palabras, todos juntos por favor, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Si yo le hubiera preguntado qué hubiera hecho usted o qué hace usted en un momento de dificultad, lo primero que va a hacer es que me va a decir que lo primero que hace usted es orar. Yo no le creería. Porque la tendencia nuestra, nuestro diseño en un momento de crisis, la crisis tiene sus etapas. Cuando viene un impacto a nuestra vida, ese impacto nos deja a nosotros anonadados, confusos, no hallamos cómo responder. Esto es natural. De hecho, cuando usted abre su computadora y hay una orden en la computación donde algo no se abrió bien, la computadora está diseñada para apagarse. Cuando de repente nosotros tenemos algún aparato eléctrico, está hecho para una descarga eléctrica y se apaga. Así nuestro cuerpo. Cuando tenemos una crisis, una situación que nos supera en ese momento, el cuerpo se apaga de manera natural, normal. Es para atender. Esto es un mecanismo de defensa. Y cuando no entendemos eso, nosotros mayormente cuando viene una persona, puede ser en un momento y puede ser de manera prolongada, y viene una persona y empieza a hablarnos acerca de su situación y cómo no puede salir de ella, rápidamente quienes no conocemos de esto le decimos que falta de fe. Pero no es falta de fe, es diseño. Y cuando no entendemos el diseño, entonces traemos una crítica mayor, un problema mayor a la persona. Tenemos aquí a un hombre, un Dios tratando con un hombre. Y lo primero que él hace, vea, yo le acabo de decir que han pasado alrededor de 92 años o 90 años, desde el primer momento en que los 50,000 personas regresaron a Jerusalén. Y este hombre 90 años después escucha lo que Jerusalén y cómo ha quedado Jerusalén y cuál es su condición. Y esto le impacta a este hombre. Imagínense, nosotros tenemos una denominación donde nosotros tenemos 123 años. Y durante los 123 años nosotros no hemos tenido escuelita bíblica de vacaciones, nosotros no hemos hecho nuestra propia material de escuelita bíblica de vacaciones. A muchos les ha impactado eso del por qué nosotros no tenemos en una denominación tan grande y tan hermosa como la nuestra, no tenemos eso, nos impactamos pero nos quedamos en el impacto, no resolvemos nada. Por la gracia de Dios el Señor nos llevó en este año a través de la alianza ministerial y bajo el liderazgo que Dios nos ha dado a conformar un grupo y por 123 años después, este año, por la gracia de Dios tenemos por primera vez la escuelita bíblica de vacaciones hecha por hermanos bautistas para bautistas, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué cree que se impactó? No nos dice, pero yo creo que le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. Es una tarea ardua, grande, que nos supera. Oyó
Y cuando oyó, dice el texto, verso 4, me senté y lloré. Fue tan profundo esto que él escuchó. Y va a decir usted, ¿cómo puede ser que una persona por algo tan insignificante se sentó y lloró? Bueno, ahorita se muere su perrito que usted tanto quiere y de repente le avisan, se murió tu perrito, vas a llorar, te vas a sentar. Es más, vas a ir a tratar de hacerle un funeral para que tu pérdida no sea tan problemática de posteriormente. Fíjate hasta dónde te has enlazado con algo que en algún momento no tiene significado. Ahora este hombre sabe que durante 90 años alguien está sufriendo. Mucha gente supo de ello, pero ahora él escucha de algo que está en una situación adversa. Me senté y lloré. ¿Qué manera de ver al ser humano? Si yo les preguntara acerca de Nehemías en este momento, ustedes me iban a decir el gran trabajo que él pudo hacer, todo lo que él en 52 días levantó un muro. Hermano, Dios no va a levantar muros si primero no levanta tu vida. Hermanos, Dios no va a levantar cosas superficiales si primero no hace que tu alma venga a los pies de Él y se rinda. Si primero no entiendes que estás en una crisis y necesitas de Él como tu Señor y Salvador. Nadie va a levantarse si primeramente Dios no lo levanta. Cuando Dios nos levanta, cuando vemos una situación, le decimos a nuestro Señor, somos impotentes ante ello, somos incapaces, pero Señor, tú eres el único que puedes hacerlo. Y si no has escuchado de Él en esta tarde, mañana, te quiero decir que hay uno que te puede levantar en medio de tu crisis. Probablemente no tengas 90 años teniendo esos muros derribados, probablemente tengas un momento donde has sentido que todo se ha quemado, pero el día de hoy te quiero decir que no es tarde para venir al Señor. Vengan, estemos a cuentas, dice el Señor. Aquí estoy, dice el Señor. Todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Este hombre es un simple copero. Claro que voy a estar en crisis porque he superado en gran manera. Cuando vemos esta crisis donde me siento y lloro, vea la faceta de Nehemías en este caso. Siguiente, nena, por favor. La faceta de Nehemías en cuanto a la crisis, hay dos maneras de tratar la crisis. La crisis se puede ver desde la perspectiva de oportunidad o la perspectiva de peligro. Cuando yo les compartía el capítulo 16, verso 33, es uno de los versos donde sabemos que los discípulos van a tener dificultades adelante. Estas dificultades, la otra nena, por favor. Estas dificultades que vienen por delante, el Señor les advierte y les dice que todo esto ha sido escrito para que en Él tengan paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Juan capítulo 16, verso 33. Esa aflicción de la cual está hablando es una fricción interna y externa. La fricción interna, esa palabra, aflicción, fricción interna. Cuando yo tengo las preocupaciones y dificultades y no tengo la base, el fundamento para poner todo eso en sus manos o para fortalecerme de ello. Pero también hay una fricción externa. La fricción externa es lo que hay en la cultura, lo que hay en mi familia, lo que hay en mi relación social con los demás. Es por eso que hoy tenemos que entender que el ser humano siempre está enfrentando crisis. La primera crisis mayor que va a enfrentar un niño es desde que sale desde el vientre de su madre, que rompe a la madre para entrar al mundo. Esa es una crisis mayor, deja un área de comodidad. El niño está salvo ahí adentro, ahora va a luchar por su vida y requiere de nosotros, de ti y de mí. Entonces, ¿qué haremos ante una crisis si fuimos diseñados como guerreros? Tenemos la convicción, debemos de tener la decisión y también la disposición. Cada una de estas cosas que hemos visto durante esta semana tiene que entender que todo ello nos lleva a que fuimos diseñados por Dios para enfrentar todas las crisis de nuestra vida. Y cuando viene algo que nos supera, es uno el que ayuda a tener esa seguridad y a resolver la mayor crisis que tenemos. Sin Cristo estamos condenados
condenados, iremos al infierno. Ese infierno no ha sido para nosotros, pero el pecado que abordó nuestra vida, que nos llenó de maldad, ese pecado también nos destituye de la gloria de Dios. Por lo tanto, la mayor crisis que tenemos es una crisis para con Dios, es una crisis en nuestra vida espiritual que requiere ser sanada. Ya es uno solamente, su nombre, Jesús de Nazaret. Hundirse o solucionar. Me senté y lloré. Me senté y lloré. En el capítulo 11, verso 35, algunos de nosotros, nuestra escuela mexicana, nuestra cultura, dice, ¿por qué lloras? Interesante, porque los hombres no deben llorar. Mas sin embargo, cuando vemos a Cristo Jesús, el texto, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿Por qué habremos de sufrir? Nosotros, los que están en Cristo, no deben de sufrir. Hay una nueva teología que anda manejando estas ideas. Si tienes sufrimiento y escasez, entonces Dios no está en tu vida. Mentira. El Señor mismo vino a este mundo, tomó forma de hombre y Él mismo sufrió. Jesús lloró. Nehemías nos habla entonces y dice una palabra tremenda. Yo les diría, tal vez yo la estoy forzando, pero la palabra dice, me senté y lloré e hice duelo. Así dice, ¿verdad? Entonces él tuvo que esperar a que la pérdida, hermano, la pudiera él trabajar y procesar. Muchos de nosotros hemos perdido algo en nuestra vida y no estamos dispuestos a trabajarlo y a confiar en que el Señor ahora es nuestro suficiente Salvador. Es nuestro suficiente Señor. Hemos hablado acerca de un reino en estos días. El reino implica, hermano, que vino un rey a esta tierra. Y ese rey, hermano, ese rey vino, inauguró su reino aquí en la tierra. ¿Y dónde se encuentra ese reino? Le preguntaban los escribas y aún los apóstoles le preguntaron. ¿Y dónde está y cómo se va a establecer? Estaba Pedro bien emocionado porque ahora habrían de ganar a los romanos. No se trata de un gobierno terrenal. No se trata de un reino donde vamos a luchar con la espada. Se trata de un reino donde el rey ha ido, está en su casa, viene a nosotros y viene para llevarnos con él. La manera para llevarnos con él, la entrada, la forma es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La manera de entrar a ese reino, la forma de hacerlo es arrepintiéndose de sus pecados, arrepintiéndose de sus faltas y aceptando a ese Jesús que está diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay miles de formas, no hay muchas formas, no hay otras maneras, solamente es uno, Jesús nuestro Señor y Salvador. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay manera de ir al Señor. ¿Me hundo o soluciono? Pero se sentó y lloró, hizo duelo. Y posterior a ello, usó dos elementos hermosísimos que todavía están disponibles y que podemos aplicar para nuestra vida. Ayuné y oré. Cuando vemos Juan capítulo 12, verso 27, tengo una explicación muy larga para ello. Pero solo quiero decirte que el Señor Jesús, de una manera intempestiva, al parecer, lo abordó una tristeza profunda. Si tú lees 12:27 de Juan. Yo estoy convencido que este es el momento más crítico antes de la cruz. Porque esto tenía que ver con lo interno del ser humano y en este caso Jesús lo experimenta. Dice la palabra que él estaba profundamente triste. Y en eso van los discípulos con él. Él para de una manera de sopetón, de manera fuerte, intempestiva. Voltea a todos los demás que vienen celebrando después de subir con él a Jerusalén y haberlo recibido como aquel que le decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una fiesta tremenda. Pero el Señor Jesús en ese momento, 6 días antes de la crucifixión, capítulo 12, verso 27 del Evangelio de Juan,
les dice a sus discípulos, bajando de Jerusalén y entrando a Betania, Él les dice, estoy profundamente triste. Y como bautista tengo que decirle así, ¿verdad? Jesús dijo, estoy profundamente triste. Y usted lo acepta. Pero escucha la algarabía de los discípulos diciendo, qué hermoso, venimos de Jerusalén. ¿Ya viste cómo venían celebrando y adorando al Señor Jesús, dándole y dedicándole toda adoración, toda exaltación? Y en ese momento, estoy profundamente triste. ¿Te imaginas? Tal vez tu cuerpo, tal vez tu mente, tal vez una noticia. Una crisis te abordó de repente y no sabes qué hacer. ¿Será que Jesús nos puede compartir qué hacer cuando estamos en crisis? Y Él mismo estando en medio de ese dolor, en medio, hermano, de ese ardor interno, ¿qué está sucediendo en el Señor Jesús? Está sucediendo que de manera anticipada viene una preocupación anticipada porque ahora ya se acerca la crucifixión. Este hombre está sufriendo como tú y yo sufrimos. Este hombre que es nuestro Señor Jesús, así como usted el día de mañana tal vez no tiene para el camión, tal vez no tiene para la escuela de sus niños, y de repente empieza usted a agobiarse y decir, ¿y ahora qué, Señor? ¿Por qué este sufrimiento? De esa manera el Señor ahora Él está sufriendo. Yo requiero escuchar a mi Jesús. Yo requiero escuchar a mi Jesús porque todos los días estoy ante eso. Señor, aún en eso, instrúyeme, guíame. Yo le decía a nuestros hermanos y comparto esto. Normalmente a mí me hubiera gustado estar ahí y haberle dicho, Señor, vea el momento en que Él dice, estoy profundamente triste, y todo el mundo se calla, todo el mundo se deja de hablar, se deja de referir uno al otro, voltean a ver a Jesús, y cuando lo ven, Él mismo hace una pregunta hermosísima que nos deja para nosotros un gran aprendizaje. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? El Señor está sufriendo, pero a la vez está enseñando en medio de su sufrimiento. La cruz es el mayor sufrimiento, pero este momento es el momento donde usted y yo fallamos. Es donde usted y yo dejamos al Señor Jesús y buscamos otra respuesta, a ver dónde, a ver quién, o abandonamos nuestra fe. Es ahí en el sufrimiento cuando no sabemos qué hacer, pero aún en eso Jesús nos enseña. Qué hermoso nuestro Señor Jesús. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esto. De ninguna manera. Qué tremendo. Él solo, experimentando, dándonos esa lección sublime, profunda. Señor, yo quiero ser como tú. En eso le dice, de ninguna manera. Si para esto he llegado, Señor, glorifica tu nombre. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Que en medio del sufrimiento puedo decirle yo al Señor, Señor, glorifica tu nombre. Claro que lo puedes hacer, porque hoy el que ha salvado tu alma, el que ha salvado tu corazón, tiene vida eterna para ti, y es el único que en medio de este sufrimiento te puede sacar del dolor, del problema. Pero ¿qué sucede si no me saca? Y aprendemos de un Daniel que dijo, aunque no me salvare, solo a Él honraré. Y aprendemos de una Esther que dijo, vayan y oren y ayunen, haré lo mismo, pero yo iré, y si voy, si perezco, que perezca. Hoy tenemos a un Jesús, y todos los días tenemos ese Jesús que nos dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos pues un gran aprendizaje. Ayuné y oré. Y la palabra nos dice que a partir del verso 5, y dije, te ruego, oh Jehová. Él entra en un momento de oración y de arrepentimiento. Te invito a que lo leas tú de una manera ya más puntual. Y es aquí donde, en la siguiente diapositiva, por favor, yo te quiero decir, en medio de esto, que tenemos diferentes tipos de crisis. Las crisis inesperadas, que son las crisis que en algún momento, hermano, se le pueden llamar crisis no normativas. Podemos salir de aquí y podemos tener un golpe en el carro y nos podemos accidentar. Eso no está normado, pero sabemos que nos puede suceder. Entonces, cuando llega un carro, me choca,
ya me chocó el carro, ya voy a la casa, y en eso voy a la casa y llego a la casa y de repente me robaron, y cuando me robaron de repente llego y me dan la noticia de que alguien está enfermo y de repente dice, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿No le ha tocado? Estoy maldecido, Señor. Y ahí anda buscando, hermano, como no son de los brujos ustedes, andan buscando orégano, hermano, andan buscando ajo. Lo único que le va a suceder con eso, hermano, es un mal olor, hermano. No va a lograr nada más. Las crisis no normativas son de este mundo. Las crisis normativas de igual, pero debo entender cómo es que esto se da. Esas crisis del desarrollo o crisis estructurales. Hay crisis en nuestro matrimonio, que si sabemos que vamos a entrar a una etapa nueva, tenemos que prepararnos para ello lo mejor posible. Cuando no lo hacemos, tenemos la dificultad de enfrentarnos ante esas situaciones sin los elementos y los recursos necesarios. ¿Y qué diré, Señor? Quítame de aquí, aléjame de esto. De ninguna manera. Glorifica tu nombre. Y la hermosa palabra que viene del 12:27 y 12:28 de Juan, dice, el Padre le dice al Hijo, ya lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. No hay mayor alegría y gozo en el creyente que saber que nosotros, el Señor es glorificado en toda circunstancia. Hace unos días mi camioneta tengo casi un mes que mi camioneta no la puedo reparar. Llega un vecino y yo estaba a gusto ahí en la camioneta cantando. Y en lo que estaba cantándole al Señor, dice el vecino, qué alegre, qué bien, qué ando, ¿por qué tan alegre? Y le digo, pues que la camioneta está descompuesta. No le doy la importancia que no debe llevar. El día de hoy hay cosas que usted tiene que reconocer que le ha fallado al Señor. Entramos en una crisis anticipada y estamos dudando de nuestra fe. No hay mejor ejemplo, hermano, a un número mayor como el de la población que pasó en el COVID, que todo el mundo le dio miedo de morir. ¿Que no tenemos seguridad eterna? En ese tiempo pudimos hacer, mi esposa y yo fuimos de los primeros que tuvimos las manifestaciones ahí, los síntomas. Después de eso, yo escuché una voz que dijo, ahora vas a ayudar a atender a los que están en medio de esta situación. Más de 120 familias, hermano, pude ir a sacarlos de sus cuartos, ayudarles, funerales. Y me decían otros pastores, ¿y por qué vas, hermano? Porque Dios me mandó. ¿Y si te mueres? ¿Si perezco? No entendemos todavía, no le agarramos la onda. No la agarramos todavía. Quisiera seguir hablando, hermano, pero el hermano, yo pensé que estaba haciéndome ojitos, pero no, ya no me está haciendo ojitos. Qué coqueto el hermano, dije yo. No. La siguiente, hermano, Nehemías nos da una respuesta para nuestra vida. 3 bases importantes que no voy a desarrollar, solo mencionar para que usted cuando salga el libro lo compre. 3 cosas que necesitamos en caso de una crisis. Necesitamos consuelo, dígalo conmigo, necesito consuelo, necesito oración. Y 3, la capacidad para cerrar portillos. Las primeras 2 van a estar conectadas totalmente a la voluntad del Señor. Ahorita le voy a explicar más adelante en otra sesión. Pero el cerrar portillos está hablando no solamente que cuando edificaba Nehemías, dice que los enemigos se molestaron demasiado cuando edificaba. Capítulo 4, verso 8 de Nehemías. Molestaba demasiado a los enemigos. Y yo me pregunté, es la mitad del pasaje, es la mitad de la historia de la construcción de Nehemías. ¿Y por qué se preocuparon tanto los enemigos de que él siguiera construyendo? Y la palabra es muy clara, porque estaban cerrando portillos. Un portillo
en aquel momento, y como el día de hoy, tú dejas una puertecita abierta a un animalito, y si tú estás sembrando algo, ese animalito uno solo te puede echar a perder todo. En nuestra vida nosotros tenemos un lugar que es nuestro cerebro y nuestra mente, que solamente debemos dejar que entre lo que el Señor nos está dando. Pero cuando le dejamos esos portillos abiertos, cuando le dejamos esas puertecitas abiertas, hermano, a partir de ahí el enemigo entra y hace el trabajo tremendo de hacerte caer. Si un controlador aéreo, hermano, si en un avión un controlador aéreo no le da la instrucción correcta, el avión es posible que sufra un accidente. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra mente, nuestro cerebro es nuestro controlador. Y ahí es donde el portillo puede estar abierto, puede estar cerrado. Y en esto, para ti y para mí, es importante. Pastor, ¿y cómo le hago para cerrar mis portillos? Hermano, siga creciendo en el Señor. El crecer en el Señor, mientras ellos iban edificando, las puertecitas se iban cerrando. ¿Sabe cuándo fue la mayor molestia del enemigo? Cuando estaban edificando. ¿Sabe cuándo el enemigo se enoja más con usted? Cuando está edificando. Y lo que hace contrario, es que estás edificando y por eso tienes tantos problemas, dejamos de edificar. Es todo lo contrario, siga edificando. Siga edificando. Sigo entonces, hermano, primero, modelo ahora. Dígalo conmigo, modelo ahora. Modelo ahora. Pero, ¿qué quiere decir este modelo? Primero, póngamelo ahí, mija, por favor. Póngamelo ahí. Ahora, primero, la A nos invita a acudir a Dios en oración intencionalmente. Acudir a Dios en oración intencionalmente. Me he encontrado con una iglesia empobrecida, no porque no ora, sino porque no sabe orar. Cuando hablo acerca de la intencionalidad, después de haber estado con el Señor en oración, hay una intencionalidad. ¿Por qué me acerco a Dios en oración? Y tenemos esa, disculpe la expresión, torpe idea de acercarnos delante del Señor para que nuestra condición cambie una vez que estamos orando. Pero cuando yo me acerco a Dios en oración, no es para que mi condición cambie o mi situación cambie, sino para que mi corazón y mi mente se apeguen a la voluntad de Él. Oye, entonces, ¿cómo estoy orando? Va a decir usted. Por eso no tiene fruto la oración en muchas ocasiones. Y mire, segundo, habilitar tus dones y talentos para enfrentar las crisis. 3, observar con optimismo. Y ahorita, tranquilos, el hermano ya nos está metiendo humanismo, psicología. Espérenme tantito, hombre, no sean juzgones. Ya me encontré con la iglesia juzgona. Siguiente, resiliencia. Y la última, amor a Dios, al prójimo y a ti mismo. ¿Cuándo voy a resolver mi crisis? ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo voy a resolver mi crisis? ¿Cuándo voy a resolver mi crisis en el Señor? ¿Cuándo voy a resolver mi crisis en el Señor? La primera palabra, acude a Dios en oración intencionalmente. Siguiente, nena. La oración es acción. Dígalo conmigo. La oración es acción. Ahora, Esther está a punto de ir ante el rey y presentarse ante el rey significa muerte. ¿Estamos de acuerdo? Quienes han leído el Esther, no puedo pasarme el libro de Esther ahorita. Ok, ella está a punto de morir, pero ella dijo, oren, ayunen, pero yo de todos modos tengo la determinación, me voy a presentar delante del rey. Ella está orando, ella está buscando el rostro de Dios, ella está buscando al Señor, pero ella ya tiene una determinación, ella sabe lo que tiene que hacer. Cuando usted va en oración al Señor, usted sabe lo que tiene que hacer, pero usted quiere justificar a Dios, ¿verdad? Lo que usted hace a través de la oración. Señor, pero si tú supieras lo que me ha hecho. Señor, no lo vas a convencer. No lo vas a convencer. Pero Señor, estos son mis planes, estos son mis sueños. Sí, pero yo tengo los míos para ti. Y mis pensamientos son de bien y no de mal. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Yo lo sé que lo saben. Pero la oración es aplicada de una manera distinta. Y vea lo que quiero compartirle. Cuando la persona tiene una intención de ser instrumento de cambio, a esto me refiero, escúchelo bien, a esto me refiero de ser intencional.
Cuando Nehemías está anonadado, escúchelo bien, él está golpeado por la situación, él viene en oración delante del Señor, él ora para entrar en el plan de Dios, escúchelo bien, él ora para entrar en el plan de Dios. Yo quiero que usted apunte ahí, voy a orar para entrar en el plan de Dios, no voy a orar para que Dios entre en mis planes. Voy a orar para entrar en el plan de Dios de manera intencional. Y mire, yo le digo esto, que es tan práctico que usted hoy lo va a tener de una manera que lo puede aplicar en su vida. Cuando usted va en oración intencional al Señor y busca al Señor, va a buscar al Señor, y la oración establece prioridad. Ese tipo de oración establece prioridad. Dígalo conmigo, la oración establece prioridad. No es sus prioridades, es la prioridad que establece Dios. Y cuando tenemos esta oración es prioritaria porque busca hacer primero la voluntad de Dios antes que la propia. Cuando yo tengo dificultades con mi esposa, o cuando yo puedo tener dificultades con mis hijos, yo antes oraba así: te ruego, Señor. Hace mucho que no me peleo con mi esposa. Ella se pelea conmigo, pero yo no le hago caso. No, hermano, los portillos, ¿se acuerda que les dije? Hace mucho que yo aprendí eso. Entonces, ya ni me acuerdo qué le iba a decir, hermano. Amén, van a decir el hermano. Ya terminó, gloria a Dios. Y en esto, hermano, cuando nosotros tenemos la intencionalidad de cambiar las circunstancias, yo vengo delante del Señor, tengo una dificultad en mi casa, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos. Yo antes oraba así: Señor, te ruego por mis hijos que son unos cabezones, Señor. Señor, te ruego por ellos porque son bien rebeldes, porque no se aguantan, porque sacaron a su mamá. Señor, cámbialos. Y en eso, hermanos, cuando yo veo la oración intencional, yo le digo: Señor, vengo aquí, úsame como tu instrumento para que mis hijos sean bendecidos por mi vida. Para que mi esposa, aunque no se lo merece, Señor, tenga bueno, no me acuerdo si oré así, ¿verdad? Pero para que mi esposa tenga el esposo que ella necesita. Me cambió. La crisis tiene la inquietud de hacer pensar que lo otro tiene que cambiar para que yo esté bien. ¿Está conmigo? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Nunca va a suceder. Porque la intencionalidad de ver un problema que tiene Dios, que tú lo veas, es usarte a ti como instrumento. El 80% de las oraciones que haces han sido contestadas de antemano por Dios. ¿Y sabes cuál es el instrumento que va a usar? Eres tú. Amén, hermano. Como me gusta. Aquí es donde me gusta que se queden calladitos, porque el que calla, otorga. ¿Ya te diste cuenta que no me da la oportunidad de justificar según el mundo? Esa es la perspectiva del mundo. Sigo, hermano, porque yo sé que a él le está gustando este asunto. Siguiente, nena, por favor. Aquí es donde, si establecemos y hemos aprendido que hay tres fuentes de autoridad que normalmente van a estar queriéndonos acosar y llevarnos hacia su rinconcito de autoridad o de área de influencia, que la manera de aprender, la manera de someternos a algo será a través de lo racional, de la experiencia que yo tengo, de mis sentidos, de mi pasado, de mis traumas, de mis problemas, mis dificultades. El así me ha pasado y no creo que suceda, hermano. O la tercera fuente de autoridad, la palabra de Dios. Cuando uno va en oración intencional a Dios, escúchalo bien, hermano. Tengo a un hombre que está sumido en tristeza. Voy a preguntarlo, pero no necesita responderlo porque lo voy a hacer yo, hermano. ¿Sabe cuántos meses duró Nehemías orando? No lo responda. Entre el capítulo 1, después del capítulo 1 va el capítulo 2. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo sé que se está cuestionando, el hermano escribió un libro y estudió un doctorado para decirme que después del 1 va el 2. No, hermano, es que entre el 1 y el 2 hay 4 meses en los que él está orando. Y quiero decirte, hermano, que él no dejó de llorar mientras él estaba orando. Más de uno de ustedes
ha experimentado esto, que requiero cambiar mi situación, mi dolor, mi circunstancia, pero cuando eso no sucede, dejo de orar. Quiero decirte, hermano, que este es el momento que establezcas una oración intencional. Capítulo 1, verso 11 de Nehemías. Ahorita, ¿qué tengo aquí? Tengo una barrita donde dice lo que sientes contra lo que se tiene que hacer. A veces esto es opuesto. Yo siento que no debo perdonar a mi esposa, a mis hijos. Yo lo siento porque me hicieron daño. Es más, lo que tú has sentido, hermano, es tuyo. Porque la emoción, hermano, es fugaz. La emoción es al momento, pero un sentimiento es algo que tú abrazaste, lo dejaste ahí y tú dices, y cuando lo vea, le voy a decir, o le voy a sentir, o lo voy a rechazar. Ese sentimiento es pecaminoso, hermano, quiero decirte. Entonces aquí, hermano, cuando es una oración intencional, Señor, cambia al mundo, es no, cámbiame a mí, Señor, para que tú hagas tu honra y tu gloria, Señor, la pueda dar yo donde vaya. Aquel que me dañó, hermano, bendito sea tu nombre, bendiga a ese hermano. Lo que siento, hermano, contra lo que debo hacer. Siguiente, que por cierto, lo que siento es el síndrome de túnel, que después si hay psicólogos aquí, pues ya lo explica, hermano, ¿verdad? Ya a mí no me apagaron para explicar eso, hermano. Ya que lo explique otro hermano. El no puedo, hermano, contra el todo lo puedo, que Cristo, en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos es su texto favorito, hermano? A ver, hermano, texto favorito. Y ahí va, y parece que te vas a echar todo encima. Todo lo puedo en Cristo, que a mí me ha tocado llevar la cruz de mi parroquia. Esa no va. De hecho, no está hablando de cargar. Todo lo puedo en Cristo, quiere decir que todo obstáculo que está enfrente, voy a poder moverlo en el nombre del Señor. Escúchalo bien, no se habla de cargar esto. Habla de mover todo obstáculo en el nombre del Señor. 80% de las oraciones que tú tienes han sido contestadas por Dios y Dios te quiere usar a ti. ¿Y por qué han sido infructíferas? Porque no ha florecido, porque usted no está disponible, porque usted no ha tenido un corazón que se rinde al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no ve el reino de Dios por sobre su reino. Ahí usted y yo estamos compitiendo en contra del reino de Dios para establecer nuestro reino. Lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo no puedo, el no sé cómo. Ese no sé cómo, hermano. En Nehemías yo aprendo soy obediente. Cuando Dios me puso en mi corazón hace 2 años atrás de empezar la escuelita bíblica de vacaciones, entrego yo un programa y digo, ahora sí. Y me lo regresan, hermano, y me dijeron, no sirve para nada. ¿Cómo cree que me sentí? Mal, claro, no. Me senté y lloré, hice duelo. Y me molesté. Pero cuando estaba ahí, se puso a un lado de mí Nehemías y me dijo, acuérdate cómo me pasó. Sí, cierto. Seré obediente. Dígalo conmigo. Seré obediente. Pero Señor, no sé cómo. Yo tengo enseñanza en teología y nada de pedagogía como otros. No tengo nada de esto, nada del otro. Sé obediente. Señor, quiero cambiar al mundo. Sé obediente. Que dicho sea de paso, el que ama a Dios y no es obediente, no lo ama. Cuestionable es que lo ame. Entonces la obediencia, yo tengo un protocolo que le llamo el protocolo de obediencia. Ah, ¿verdad? Lo estoy impactando, ¿verdad? Qué tremendo, qué bonito se siente, hermano. Porque cuando todo está derribado, cuando todo está derrumbado y cuando veo que no hay esperanza y que no hay manera de sacar nada adelante con nuestras fuerzas y que estoy desanimado, hay un recurso que viene del cielo y que Cristo me enseñó. ¿Qué? Si para esto he llegado, Señor, glorifica. ¿Cómo va a glorificar su nombre? Con un hijo, con una hija obediente. Señor, úsame. Y es ahí donde la oración se vuelve tremenda, intencional.
Te quiero decir, hermano, que para esto se requiere humildad, se requiere confesión, se requiere arrepentimiento. La conmoción y el shock, al igual que el estar en el problema por mucho tiempo, te hará sentir que no necesitas a Dios, que no puedes seguir adelante, que no hay manera. Pero quiero decirte, hermano, que si sigues orando y nada cambia, entonces no te ha faltado oración, te ha faltado obediencia. La oración de Nehemías en 3 frases. Mire, hermano, siguiente. Es que esto era un sermón, dijeron ustedes. Y el hermano ya se agarró por otro lado. ¿Dónde están mis 3 puntos? Los 3 puntos como iglesia bautista que los predicadores siempre están. Ahí están, hermano, no se me angustien. Ahí los tengo para ustedes. Ya. Ok. Los agarran y los desarrollan ustedes. Nada más te quiero decir la oración de Nehemías 1:11. Lo primero que tengo que ver de este Nehemías, él dijo, soy tu siervo. Dilo conmigo, soy tu siervo. 2, vea lo que menciona en esta oración. Quiero darte honra. 3, concédeme. ¿Quién de ustedes en un mundo tan cristiano y tan hermoso como la vida de ustedes ha pedido alguna vez al Señor, concédeme éxito, Señor? Ninguno. ¿Sabe por qué lo sé? Porque yo tampoco lo había pedido. Pero esta oración, el libro de Nehemías, ¿de qué trata el libro de Nehemías? Yo ya sé, de construcción, trata de administración, trata de esto, pero. El libro de Nehemías se trata de oración, 13 capítulos, 11 oraciones. El libro de Nehemías significa primero que Dios levantó a un hombre antes que una pared. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? ¿Está conmigo, hermano? Dios quiere levantar una pared de 100 años ahí, hermano. Dios quiere levantar una denominación de 123 años, hermano. ¿Podemos hacerlo en el nombre del Señor? Podemos hacerlo en el nombre del Señor. Pero hermoso, por más hermosos que pueda hacer eso, probablemente tú estés pensando, ya tengo 40 años con este problema, tengo 20 años con este problema, tengo 10 años, tengo unos meses, tengo una semana. El Señor te quiere levantar, hermano, y no importa cuánto tiempo haya, ni cuánto tiempo tengas. Pon tu corazón disponible al Señor. Soy tu siervo, quiero darte honra, Señor, concédeme éxito. Eso es lo que oraba. 3, 4 meses, Señor, soy tu siervo. Soy tu siervo. Y mientras él lloraba, hermano, lloraba, él se congojaba, Señor, quiero darte honra, Señor. Yo estoy segurísimo que usted ora de la misma manera, pero te invito todavía a que seamos intencionales, que le digas al Señor, Señor, concédeme éxito. ¿Y en qué le va a conceder éxito? En el negocio, en el trabajo, en eso, en hacer su voluntad. Y le dijo, Señor, he puesto en mi corazón que voy a ir ante el rey. ¿Sabe por qué hace esto? Y dice, concédeme éxito delante del rey, dice el texto, ¿verdad que sí? 4 meses antes se dispuso a ir ante el rey para pedirle ayuda. Pero no lo quería hacer a su manera. ¿Sabe por qué? Porque si él se presentaba ante el rey, hermano, de esa manera, el rey, cualquier sospecha, cualquier congoja, cualquier duda que pudiera tener el rey, era digno de muerte ese hombre. Entonces él no se podía presentar llorando. Y de repente 4 meses después viene este hombre, le está sirviendo la copita, que es lo único que sabe hacer. ¿Ya te diste cuenta, los ingenieros que están aquí? ¿Ya se dieron cuenta, ingenieros? Que Dios para edificar su reino no pidió ingenieros. ¿Ya se dieron cuenta? El reino de Dios se trata de otra manera. No pidió que fuera el mejor constructor. A ver, cuando veas al mesero de ahí en el restaurante, míralo y tú digas, cuando tengas un trabajo que hacer, yo lo requiero para que se construya un puente. Estaríamos locos, ¿verdad? Entonces no se trata de capacidades personales. Se trata de quién Dios quiere usar. Amén. Entonces está la copita, se la está entregando. Qué exagerado el pastor. No, exagerado el texto. A ver, espérame tantito.
¿Acaso no dice, Nehemías, algo pasa contigo, estás como triste y no estás enfermo? Y a aquel se le paran los pelos, hermano. Antes se me paraban, ya no tengo, no, pero antes se me paraban, hermano. Era el momento más crucial de su vida. Pero había orado, ¿verdad? ¿Había orado, sí o no? ¿Había orado por cuánto tiempo? Y en ese momento tú estás triste, pero no es por enfermedad, es como que algo está sucediendo. A ver, dime, y en ese momento aquel se pone, y dice la Biblia algo bien tremendo, si por 4 meses estaba orando, ¿qué dice la Biblia? Y oró Nehemías ahí. Entonces yo sé que Nehemías no era bautista, hermano. Ay, por favor, hermanos. Vamos a orar, queridos hermanos. Oh Señor, usa al mi pastor y al misionero para que vayan a todo el mundo. Y los otros están ahí. Hermano, usted no cerró los ojos. La oración de Nehemías fue, Señor, en este momento, es el instante, órale, ¿sí? ¿Cómo no voy a estar triste? Todo está tirado, todo está quemado. Están aquellos en tanta necesidad. ¿Cómo no estaré triste? Y vea la pregunta que me pega a mí siempre que le digo y lo comparto. El rey le dijo, ¿qué cosa pides? Y yo cada vez que le doy vuelta a esa parte digo, si yo estuviera ahí con el Nehemías, si fuera el consejero del Nehemías, acuérdate, tú no sirves para nada, Nehemías. Tú no vayas, Nehemías. No era sesión de negocios, no. Le dice, ¿sabe qué le dice? Él dice, ¿y qué cosa pides? Y esto se resume para mí todo el libro. Envíame y yo la reedificaré. En ese momento se acaba la vida de un hombre que no se ve a sí mismo, sino que ha visto el corazón de Dios por mucho tiempo. Que ha estado luchando por hacer la voluntad de Dios y que hoy, que no vio si él tenía la capacidad o no, si él era la persona adecuada o no, él accedió y en la oración que él estaba haciendo, él estaba viendo el corazón del Señor. Y la oración, hermano, es una brújula que nos dirige al corazón del Padre a hacer su voluntad, hermano. Y es la que nos da una dirección para ir siempre a Él y buscar esa dirección. Y en ese momento le dice, ¿y qué cosa pides? Le dice el rey. Rey, ¿qué cosa pido? Envíame, yo la reedificaré. Hermano, yo quiero, yo espero, yo oro que aquí se levanten esos Nehemías y que le digan, Señor, envíame, yo la reedificaré. Envíame, yo lo haré. Pero no sé cuánto se requerirá. No es el asunto. Él está viendo el corazón del Padre. Él conoce el corazón del Padre. Y cuando entró él a la intencionalidad, a la oración que le dice, aquí estoy, Señor, úsame como instrumento, la respuesta era automática. Lo que había en el corazón de Nehemías es, soy tu siervo y quiero darte honra. Concédeme éxito. Y hoy tenemos una oración como esta. ¿Por qué nuestra denominación está decayendo? ¿Por qué nuestra iglesia está decayendo? ¿Por qué nuestra vida está decayendo? ¿Por qué nuestra familia está decayendo? ¿Por qué la moralidad del creyente está decayendo? Porque no está dispuesto a hacer la voluntad del Rey. Porque no está viendo el corazón del Rey. Él tuvo intimidad. Quiero disculparme, no podré terminar, pero quiero cerrar con esto. Yo me metí a caminar con Nehemías. Ahí van a decir, hermano, en sueños, en ganas, lo vi, ¿verdad? Ahí, dibujito, lo que tú quieras, hermano. No sé cómo explicártelo para que no diga, lo que le quiero decir es que mientras yo leo el texto bíblico, yo me meto a esa historia. Y yo dije, si Nehemías, cuando le avisaron que los muros estaban caídos, él lloró
Él se sentó porque no podía mantenerse parado por la impresión tan grande. Y él hizo duelo y estuvo por 4 meses llorando. Y ahora le está diciendo a Dios: aquí estoy, envíame, yo la reedificaré. Yo me senté bastante tiempo para estar leyendo el texto y dije: si con el mero aviso de haber escuchado lo que estaba aconteciendo, ¿cómo le va a hacer cuando esté en el lugar? En ese momento duraban 4 meses para llegar de Susa, que era la capital de Babilonia en ese momento, a Jerusalén. Empiezo a ver los rasgos de un copero que es muy inteligente. Le dice: ahora voy a ir, y le dice el rey, le dice: ¿cuánto tiempo vas a requerir? Y le dice: por favor, señálame el tiempo. Y le dice: querido rey, si yo voy a ir, le dice, si yo voy a ir, acuérdate que en el camino, en la frontera, se encuentra aquel hombre que necesita permisos. ¿Me los puedes dar? Querido rey, le dice, ¿te acuerdas que para construir tú siempre usas este bosque y esta madera y usas lo mejor? Y le dice: te encargo que me ayudes con ello. Entonces ya se estaba yendo Nehemías de la presencia del rey y le dice el rey: espérate, Nehemías, es muy peligroso a donde vas. El camino tal vez no lo conoces. Te voy a dar la mejor guardia que tengo. Muchachos, vayan con él. ¿Se dan cuenta que Nehemías estaba preparado para hacer el cambio? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde hubo el cambio real? En la disposición de ese hombre, en la obediencia. Todo lo que Dios te ha hecho pasar y te ha permitido pasar en su permisividad, todo lo que el Señor ha permitido que suceda, todo eso lo puede volcar para bendición. Pero él ya estaba ya en Jerusalén, él llegó. Lo primero que él llega, hermano, él empieza a ver y está ahí y está sobre 3 días, dice 3 noches, él está sobre los escombros. Dígalo conmigo: sobre los escombros. Si ahora fíjese nada más, él acude a Dios en oración. Él, hermano, está tomando todo esto ahora. Él llega a ese lugar y lo primero que hace es subir por sobre los escombros. ¿Sabe qué me impactó de esta historia y que le quiero compartir a usted? Que los escombros se le subieron a él cuando él estaba en Susa. Él pensó en los escombros, él pensó en el problema, él pensó en la dificultad, él en sus recursos no sabía qué hacer. En el tiempo, 100 años, la enfermedad, el dolor, lo que tú quieras, no sé qué hacer. Pero ese momento empezó a circular en él un problema grande, presión grande. Pero en un momento en que le dijo el Señor: Señor, aquí está, por favor haz tu obra. Y en ese momento el Señor, cuando él llega, hermano, él va por sobre los escombros. Te digo algo, él ya no lloró. Él llegó ahí porque supo que era la voluntad del Señor. ¿Quiere dejar de llorar de sus circunstancias? Obedezca a Dios y entréguese a Él completamente. Y cuando estaba ahí, llega, te dije que tenía 90 años, ¿verdad? Él llega, la generación que está ahí, viene una generación que tiene 90 años ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y los que estaban ahí estaban esperando que les hablara y les dijera: Nehemías, ¿a qué viene este? Nehemías no les dijo nada por 3 días. Hasta que recibió palabra de Dios. ¿Por qué ha tomado usted decisiones sin consultar a Dios, sin esperar la obra del Señor? Nehemías esperó en esta ocasión a depender en el Señor. Vas a ver un hombre que está orando constantemente. Y cuando él llega y Dios le responde, en ese momento baja de los escombros, va ante el pueblo que está ahí y le dice: querido pueblo, así ha estado el Señor. La buena mano de Dios ha estado con nosotros. Te invito a que edifiquemos. Entonces el pueblo, todo junto, dijo: levantémonos y edifiquemos. Cuando escucharon que la buena mano de Dios había estado con Nehemías. A ver, dilo conmigo: levantémonos y edifiquemos. Una vez más, hermano. Levantémonos y edifiquemos. Una vez más. Levantémonos y edifiquemos. Y de repente se levanta Sanballat, Tobías, Gesem, y le dicen: ¿cómo que se van a levantar? A ver, voy a hacer una pausa y tengo 2 minutos todavía que me dio el pastor. Dice, fíjese lo que dice aquí. Gesem, Tobías
eran los enemigos y Sanbalat. El pueblo está dispuesto a construir. Y dice, nosotros no queremos que vengan a ayudar al pueblo. Y yo me puse a pensar, si hay alguien que es Nehemías, entonces ¿quiénes son los Tobías de la iglesia? ¿Quiénes son los Sanbalat? ¿Quiénes son los Gesem de aquí? Que no están hartos de la condición deplorable de una vida fuera de la voluntad de Dios. El primer momento en que Nehemías está hablándole al pueblo, el pueblo responde, levantémonos, levantémonos. ¿Y a dónde van? Dicen Tobías, Sanbalat. Así no lo hacemos aquí. Tenemos 100 años haciendo esto aquí. Tenemos 90 años haciéndolo así. Y ahora viene uno. Ahora viene este a decirnos. Y entonces viene una hermosa palabra que le invito a reflexionar. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos. Nosotros sus siervos nos levantaremos. Lo primero que levantó Nehemías, lo primero que levantó Dios fue la vida de Nehemías. Lo primero que levantó Nehemías fue la vida de los hermanos que estaban ahí, judíos, se levantaron en el nombre del Señor. Vinieron las dificultades, vinieron los problemas, pero a la manera de Dios es como respondió Nehemías. Y déjame te digo lo que está diciendo Nehemías. 2 veces se usa la palabra éxito en el libro de Nehemías. Usted la ve nada más una porque se traduce la primera vez, pero no la segunda. La segunda es cuando le dice, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y en respuesta les dije, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. La palabra y la expresión es el Señor nos ha dado éxito. La segunda vez que usa, la usa ahora para aplicarlo. Quiero decirle, amada iglesia, que si usted dispone su vida para el Señor ya le ha dado éxito. Dios les bendiga.